Bien, estamos ahora con Mariano Pasoldán, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que ha adquirido cierto protagonismo, cierta importancia, digamos, a través del desarrollo del llamado Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, que es el Plan Bicentenario. Mariano, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿qué tal? Muy buen gusto. Bueno, ustedes están elaborando este plan, no está terminado, ¿no? El plan, a ver, por eso, CEPLAN es una institución relativamente joven, porque en verdad recién comienza a operar con presupuesto a partir del 2009, y esos primeros años, digamos, lo que se hace los primeros 2 años es elaborar este plan bicentenario, que en principio es un plan nacional, no es un plan del Estado, no es un plan del gobierno. Y después, durante 11 meses, se logra un poco el tema de concertación y garantizar que todos los diferentes actores de la sociedad civil, privada, pública, aprueben este plan, cosa que fue hecha en junio del año pasado, hace un año. Y ese plan es el plan vigente el día de hoy, que es un poco el marco referencial, digamos, para desarrollar todos los otros planes y a nivel de las instituciones y los sectores. ¿Pero se usa? Es decir, ¿se usa en la administración pública? ¿Se usa a nivel del sector privado? ¿Tiene realmente un poder de orientación? A ver, de acuerdo a la ley, el plan es vinculante para todas las instituciones del sector del Estado. De las 1988 instituciones que existen, este es un plan vinculante. Por otro lado, de ley y presupuesto también ya se ha colocado que el plan de alguna forma debe estar en consideración antes de ejecutar el presupuesto. Y para el sector privado debe ser un tema orientador, ¿no? El sector privado definitivamente no es direccionar desde parte del CEPLAN, digamos. Bueno, pero se puede afirmar que es vinculante, pero en realidad para que realmente lo sea tendría que haber alguna clase de conexión clara entre el largo plazo, digamos, que está establecido en el plan y el corto plazo de un presupuesto. Es decir, el presupuesto tendría que derivarse de alguna manera del plan, y eso no está... Lo que pasa es que estamos hablando casi 15, 20 años, digamos, no ha habido planificación de parte del punto de vista del Estado, y lo que ha ocurrido de alguna manera es que existían los presupuestos y el presupuesto, basado en los recursos que tenías, ejecutaba las cosas que se podían con el presupuesto que tenías. Durante muchos años obviamente no ha habido presupuesto. El problema ahora, digamos, es que ahora hay presupuesto y el esquema es cómo garantizas que lo que tienes realmente lo priorizas, porque aunque tengas recursos no son necesarios, y eso lo sabes en el sector privado. En el sector privado creo que la diferencia es que justamente uno analiza las situaciones, analizas el entorno externo, analizas el sector interno, ves cuáles son tus oportunidades, ves cuáles son los roles que tienes, haces un tema de prioridades, y después la otra cosa importante es que el parte de planeamiento no se quede en un plan. O sea, el plan es una herramienta para lograr un objetivo. No. Por lo tanto, la siguiente parte del esquema de que ese plan todavía no ha pasado, digamos, es decir, ok, una vez que esté el plan, está aprobado el plan, bueno, comencemos a ejecutarlo, comencemos a hacerle un seguimiento, control, evaluarlo y después volver a perfeccionar el plan para garantizar que está. Entonces, toda esa metodología y procedimientos el día de hoy no está establecido claramente en el Estado para realmente articular ese plan entre gobierno regional, entre gobierno provincial y distrital, y por otro lado alinearlos entre los diferentes sectores, donde claramente la articulación que existe el día de hoy en el Estado no es lo mejor que se podría tener. Entonces, un poco el rol de CEPLAN, a ver, cuando se crea CEPLAN, se crea también el Sistema Nacional de Planeamiento, que el Sistema Nacional de Planeamiento es el que de alguna forma le da las cosas que deberían hacer todas las instituciones del Estado. El CEPLAN es un poco el ente rector. Y como ente rector, es un poco lo que siempre digo, como el director de la orquesta. Claro. Es el que debe garantizar que obviamente una vez que cada uno con su diferente partitura toca su instrumento, cuando está el director y hace que todos toquen de una forma armoniosa, bueno, suena bien. Y el plan viene a ser la partitura general, la gran sinfonía que deberíamos tocar todos los peruanos. Ahora, el día de hoy estamos en un proceso también de fortalecer capacidades, porque dado que no ha habido un tema de planeamiento estratégico en el Estado, esas capacidades hay que generarlas. Entonces, sí puede ser que hay un planeamiento orientado a resolver problemas, digamos, pero no necesariamente con un enfoque estratégico que de alguna forma tenga esta visión de futuro y que basado en esa visión de futuro lo traigas a valor presente para saber qué. Pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo. ¿Qué significa el hecho de que esto sea un plan estratégico? ¿Cómo puede influir o cómo puede ayudar a tomar decisiones? Me imagino que un plan estratégico identifica problemas, cuellos de botella, asuntos que deben resolverse, donde debe concentrarse recursos, prioridades desde el punto de vista de... Y esas prioridades entonces deberían plasmarse en el presupuesto, cosa que pero esa conexión no está hecha todavía, ¿no es cierto? Entonces, claro, si no está hecha, el plan termina efectivamente
como un conjunto de palabras. Pero claro, pero el día de hoy hemos venido recorriendo justamente algunos gobiernos regionales y ya hay gobiernos regionales que han empezado justamente a hacer este trabajo de alinear su plan regional al plan bicentenario que actualmente está publicado. Donde el día de hoy está publicado el 2021 y 2021 para un país en verdad es corto plazo casi, claro. Porque en verdad lo que hay que probablemente después hacer es... Pero por ejemplo, este plan... ¿Qué orientación? ¿Algún ejemplo de orientación, de prioridad? De qué? Pero este plan básicamente tiene el día de hoy 6 ejes fundamentales, pero está basado en, otra vez, las políticas que se dieron, las políticas de Estado que se dieron en el Acuerdo Nacional. Se toma en claro justamente cuáles son los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, el tema de derechos. Entonces, el día de hoy, a ver, el plan bicentenario en verdad tiene una parte de diagnóstico, tiene una parte de dónde queremos llegar, pero no necesariamente es un plan en el sentido que te dice paso por paso de cómo hacerlo. Eso justamente es lo que debe hacer cada institución. No se quiere que el plan estratégico sea realmente el plan que le diga a cada uno exactamente lo que tiene que hacer. No, eso es un plan orientador. Y en este caso, obviamente está orientado en grandes lineamientos estratégicos, que sí, son generales, y por eso también hay un esquema de ir actualizando el plan y poniéndolo para que sea mucho más específico a realmente cuáles son esas grandes visiones que tiene el Perú. Señala, por ejemplo, metas a alcanzar el año 2021, y en ese sentido el plan podría estar evaluando, en el sentido, oiga, nos hemos propuesto esta meta, pero vemos que que no estamos avanzando a la velocidad necesaria, y cuáles son los cuellos de botella, qué reformas hay que introducir para que entonces podamos alcanzar esas metas. Ese no debería ser el tipo de reflexión que haya en ese plan, que le diga a los sectores, oiga, vemos que usted, por favor, haga estas reformas. Si tú chequeas de alguna manera, por eso el encargo que tiene a nivel de ese plan es un poco, y así se generan las leyes, ¿no? Un poco, bueno, tienes que hacerlo todo, digamos, ¿no? Y no solamente hay 8 funciones claras y definidas, sino hay 3 específicas, donde al final, y ese es el esquema, de todo eso, ¿qué es lo que ese plan el día de hoy realmente tiene la capacidad para hacerlo, los recursos para hacerlo, y cómo ir generando institucionalidad en el tiempo, cómo ese plan debe ir generando un tema de notoriedad y un tema de importancia. Como digo, el primer paso que ha pasado ese plan es tratar de conseguir un consenso, que primera vez que hay un plan estratégico nacional publicado, y por lo menos es un logro el haber dicho que por lo menos tenemos algo de donde empezar, no tenemos una hoja en blanco, acá hay un dónde empezar. Ahora, lo que hay que de alguna forma generar, digamos, es que, como digo, no se quede en un plan, sino se vuelva lo que tú dices, en que esto se ejecute y sea un seguimiento y control. Pero el día de hoy no existen necesariamente la metodología ni los procedimientos, y esa es parte justamente del rol de ese plan, definirlos, ayudar a que cada una de las diferentes instituciones lo maneje, lo lleve, fortalecer esas capacidades, y sí, poco a poco ir garantizando obviamente que todo esto que está definido en la ley se vuelva una realidad. Pero para eso también ese plan tiene que hacer su propio plan y definir, cuáles son las cosas que el día de hoy ese plan debe hacer, cuál es el diagnóstico que existe del planeamiento en el Perú, cuál es la situación que existe en cada uno de los diferentes planes regionales, cuánto se ha avanzado, y basado en eso y esa situación externa, ver cuáles son nuestros grupos de interés, nuestros stakeholders. Son todo el país. Además, tienes el sector privado, pero también tienes a la PCM, tienes a los ministerios, tienes a los gobiernos regionales. Algunos son por encima, que de alguna forma dan directrices, otros están tratando justamente de recibir el apoyo, otros son pares. Pero el entender qué cosa es lo que todos estos organismos necesitan de ese plan es una labor que en estos momentos recién se está comenzando a hacer. Yo he tenido oportunidad de justamente el día de hoy viajar por muchas regiones del Perú, hablar con muchas de las diferentes instituciones. Creo que hay una gran necesidad de tener una institución COSEPLAN que los ayude justamente a orientar esos esfuerzos, a articularlos y definir estas prioridades. Por eso, primero, sí, de tener una visión de largo plazo, pero después obviamente traerlas al corto plazo para comenzar a ejecutarlo. Entonces, la necesidad está ahí. La metodología, cómo hacerlo y los pasos que hay que seguir es una de las cosas que justamente estamos trabajando en estos momentos. Y el tema de la visión, por ejemplo, hay países del Asia, del sudeste asiático, que han trabajado, que han funcionado mucho en base a una visión, digamos, una visión muy sencilla, que puede ser compartida por todos, de alguna forma. Yo reví una vez una visión del, no sé si es el plan bicentenario, por lo menos la primera, tenía una página y media la visión más o menos. Entonces nadie pues puede compartir una visión de una página y media, deberían ser unas cuantas frases, o no lo sé.
¿Eso no se puede trabajar más también? Parte de las cosas que se tienen que hacer, y ahí justamente ya hay un dispositivo para actualizar, digamos, el plan, es ser más específico en algunas cosas que de repente, por el hecho de ser uno primero, donde de alguna forma tendrías que concertar con todos los partidos políticos, todos los candidatos presidenciales firmaron el plan, todos los diferentes sindicatos, los gremios. Entonces, el conseguir un consenso en algo, en Perú tú sabes que es bastante difícil. Claro. Entonces, acá por lo menos ya se ha conseguido en algo. Ahora, lo que hay que hacer es comenzar a ir a cosas bastante más puntuales. Y sí, el día de hoy hemos firmado un convenio de cooperación con Corea, hemos firmado un convenio de cooperación con la China, hemos tenido conversaciones hace 2 semanas con el embajador de Singapur, para justamente aprender de donde han pasado de ser un país de ingreso medio y que el día de hoy son casos exitosos de cómo lo lograron. Y estos convenios son justamente para ayudar en el esquema de planeamiento y que de alguna forma poder compartir esas experiencias, saber dónde estamos, saber dónde queremos llegar y obviamente cuál es el camino que algunos países han recorrido para lograrlo, claro, para lograr que sea la forma más eficiente posible, ¿no? Pero quizá, bueno, claro, Corea trabajó mucho concertando con grandes grupos empresariales, ¿no? Claro, pero lo que Taiwán más bien era una cosa más parecida al Perú. Yo haría algo con Taiwán más bien. Pero claro, pero lo que tienes que tener claro es que el plan, la primera vez que hace su plan Corea es en los años 60. En ese momento Corea tenía 1/3 del ingreso que tenían los peruanos. El día de hoy el ingreso de los coreanos es 3 veces más alto. Y la única diferencia que ves es que tú te vas a Corea ahora, hablas con los coreanos y te hablan de su 9º quinquenio, su 10º quinquenio del plan. Claro. No hablan del 9º plan, es el mismo plan que ellos simplemente diseñaron un poco cuáles son las etapas que iban a seguir, donde pasaron obviamente de un esquema de agricultura, a un tema de mano de obra masiva, a un tema de industrialización, en cosas que ni siquiera tenían los insumos para hacerlo, pero eso, como digo, se ha mantenido a continuidad. En el Perú hay pocas cosas que han tenido continuidad. Yo creo que uno de los éxitos que tiene el día de hoy el Perú, obviamente que hay una continuidad en los indicadores económicos, que lo han mantenido por diferentes gobiernos, diferentes ministros. Ha habido, si quieres, un tema de apertura comercial, donde también han habido ya diferentes gobiernos, diferentes ministros que han decidido justamente tener todos estos tratados de libre comercio con casi 3/4 partes del mundo. Pero si tú miras en educación, a ver, tú dime cuáles son los indicadores que los últimos 20 años hemos seguido todos los peruanos o los diferentes presidentes. Y lo mismo te puedo decir de repente en salud o en cualquiera de los otros rubros donde no ha habido continuidad, porque siempre el tema es, bueno, ¿yo qué cosa nuevo hago? Y creo que una de las cosas que tenemos que aprender es justamente tener esa visión de largo plazo y garantizar que hay algunas cosas que, independiente del que el rol que te toque como presidente de la institución, ministro, presidente de Estado, hay algunas cosas que simplemente es el esquema que acá sabemos dónde queremos llegar y yo simplemente tengo que continuar en ese mismo camino para no estar variando esa meta final. Y creo que eso es algo que Perú tampoco ha tenido, digamos, claro, de cuáles son esos indicadores. Claro. Todos sabemos que en educación tenemos que hacer cosas, pero te aseguro que si hago una encuesta a 20 personas que están acá presentes y digo cuál es el indicador de educación, cada uno va a decir uno diferente. Cuando tú haces esa pregunta a nivel de la parte de desarrollo económico, ¿cuál es dicen el mismo? El espacio en el que se discuten, digamos, las reformas que hay que introducir para lograr una plena inserción y mucho más eficiente en el mundo, o implementar pues el valor agregado de las exportaciones, algo que de lo que se habla mucho ahora? Mejorar la educación es fundamental, más ciencia y tecnología, etcétera, pero también la infraestructura, la competitividad desde el punto de vista de la infraestructura, etcétera. Hay reformas que hay que introducir para mejorar las cosas, el Estado hay que reformarlo. No hay ningún... ¿Cuál es el espacio en el Estado peruano en el que se discute eso, que se identifican las reformas y se les hace un seguimiento? A ver, lo que puede hacer ese plan de alguna manera es justamente, primero, escuchar de abajo las cosas que se necesitan, y cuando realmente ves las necesidades que se necesitan, en algunos casos son más dramáticas que otros, claramente. Por otro lado, ir justamente a los diferentes sectores y también escuchar, porque cada uno tiene su propio plan. El esquema que es complicado a veces es cómo, teniendo todo encima de la mesa, tú decides qué cosa es lo 1, qué es lo 2, qué es lo 3, qué es lo 4, asumiendo que tengo un presupuesto no para hacer los 200. ¿Y qué hago este año? ¿Qué hago el próximo? ¿Qué hago el 2020? Porque de alguna forma esto es una escalera que tienes que ir a lograr esa meta. Y lo que pasa muchas veces es que las expectativas son tan altas, que las promesas a veces son tan grandes, que obviamente cuando llega el momento todo el mundo quiere las cosas para hoy. Claro. Y te piden que todo hay que hacerlo hoy, y eso no se puede hacer hoy. Y si tú te sientas con cada uno de los diferentes ministerios, cada uno te va a convencer de sus prioridades. Entonces es importante, no sé, ministerio de repente, no sé, de defensa, tener obviamente los armamentos, sí,
Pero si te vas al de salud, es necesario tener los doctores, las postas, sí, la educación. La pregunta es, una vez que tienes todo, ¿cómo dices, ok, de todo esto, cómo ponemos primero, segundo, tercero? Claro. Y cuáles son los recursos que debemos asignar a estas prioridades? Ese ejercicio, obviamente, normalmente no se ha hecho. Y es un ejercicio que creo que el esquema de haber dicho en los años 90, 92 que se desaparece, digamos, el Instituto Nacional de Planificación, eso que lo decía el mercado, hace que al final el mercado no decide todo y que el Estado de alguna forma no es tan eficiente como lo podría ser. Y creo que traer herramientas de planeamiento a justamente entidades del Estado que ayuden a esta priorización y esa priorización que después se vuelve una presión para todos, que todos sepamos cuáles pues son estos 10 proyectos emblemáticos que se van a generar a nivel regional en los próximos años y que eso sea la meta del 2016. Pero el mercado no puede decidir cuáles son las prioridades del Estado. Pero es imposible, ni la asignación de recursos entre los ministerios. Pero como no existía un CEPLAN, no había nadie que lo definiera más allá del presupuesto. Bueno, entonces el plan debería hacerlo, pero todavía, digamos, estamos en el proceso justamente de evolución para realmente considerar que al final la institución se vuelve esta institución que obviamente tiene un rol protagónico, digamos, en el futuro del país. Mariano Pasalblac, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Jaime. Fue el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Vamos a una pausa y regresamos.